Escolido, cuando ese sábado llegó con un movimiento invisible que quebró el patrón, no llegó haciendo ruido, llegó como llega una puerta que ya no encaja con la cerradura vieja. Tú quizá no lo nombraste al principio, pero algo dentro de ti sí lo reconoció, como si el aire cambiara de peso en medio de una mañana común. El título mismo no habla de una fecha vacía, habla de un quiebre, de una intervención, de una línea que dejó de repetirse. Y cuando algo así aparece, no siempre entra primero por la mente. A veces entra por el pecho, por la respiración, por esa quietud rara que te visita antes de que puedas explicarla. Tú estabas haciendo lo de siempre, mirando la pantalla, ordenando una mesa, sirviendo café, cruzando un pasillo, y sin embargo el interior ya no respondía igual. Había una tensión que no gritaba, pero insistía. Había una certeza sin palabras. Y esa certeza no venía a asustarte, venía a despertarte. Porque lo invisible no siempre es lo incierto. A veces lo invisible es lo más verdadero que está pasando delante de tus ojos. Hoy no estás oyendo un discurso, estás recibiendo una interrupción santa. Quédate conmigo, porque lo que parece pequeño al principio puede ser exactamente el punto donde todo comenzó a moverse. Hay días en los que tu cuerpo sabe antes que tus pensamientos, y ese sábado pertenece a ese tipo de día. Tú puedes recordar una silla, una taza, una habitación tranquila, el sonido de un ventilador, la luz entrando por una ventana, y aún así sentir que algo en ti no estaba sentado, sino esperando. La espalda se pone rígida cuando la espera se vuelve larga, y las manos buscan ocupación para no decir lo que la boca todavía no sabe decir. Tú sigues con la rutina, pero el alma empieza a medir el paso de otra manera. Lo que antes parecía normal, ahora pesa distinto. Y esa diferencia no es imaginación, es discernimiento naciendo en el cuerpo. Hay una clase de silencio que no es vacío, sino preparación. Y tú estás pasando por uno de esos silencios. Cuando el Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. El entorno sigue igual y el interior ya cambió. La incomodidad aparece como una lámpara encendida dentro del pecho. No siempre entiendes de inmediato por qué te sientes así, pero sí sabes que no puedes seguir igual que antes. Ese es el primer regalo del quiebre. No te deja fingir eternamente. Lo que está ocurriendo no te está rompiendo para destruirte. Te está rompiendo para sacar la forma vieja. Y si hoy te reconoces en esa tensión, entonces ya no estás perdido. Estás siendo ubicado.
Lo que está pasando no es un accidente emocional, ni una coincidencia bien vestida. Es una señal, y una señal no aparece para adornar la vida, aparece para dirigirla. Tú has tenido momentos en que algo se repetía en distintos lugares, como si la misma lección tocara la puerta desde el trabajo, desde la casa, desde un mensaje, desde una conversación corta. Eso no siempre significa amenaza. Muchas veces significa que el cielo está marcando un borde nuevo. Hay personas que solo saben llamar a eso presión, pero tú empezaste a sentir que era otra cosa. Había una claridad discreta debajo del cansancio. Había una invitación debajo del desconcierto. Y eso cambia todo, porque una invitación puede ser ignorada, pero una señal pide respuesta. Tu mente quizá quiso explicar, reducir, posponer, pero el espíritu no se deja reducir cuando ya comenzó a reconocer. Hoy se te está mostrando que no todo retraso es pérdida. A veces es protección, a veces es preparación, a veces es corrección, y a veces es el momento exacto en que lo invisible se inclina hacia ti para que dejes de interpretar la vida como un simple azar. Si tú recibes esto, verás que el patrón no era tu cárcel, era el mapa de salida. Y ese mapa empieza con una decisión sencilla: no llamar normal a lo que ya te estaba llamando por nombre. Mira una escena pequeña, casi doméstica, y verás cómo habla esta hora. Tú abres el refrigerador, vuelves a cerrarlo, caminas hasta la puerta, miras el teléfono y sientes que ninguna de esas acciones resuelve la inquietud que te acompaña. La casa sigue siendo la misma, pero la atmósfera no. El plato en la mesa, la camisa doblada, la luz del pasillo, todo conserva su forma, y sin embargo algo se volvió más nítido dentro de ti. Esa nitidez no siempre viene con paz inmediata, a veces viene con una especie de temblor limpio. Tú sigues moviéndote, pero el corazón deja de acompañar la vieja costumbre, y ese desajuste es importante, porque cuando el interior ya no se alinea con lo de siempre, el cielo suele estar haciendo espacio para una dirección nueva. No te asustes por la incomodidad de no encajar del todo en el patrón anterior. Hay un punto en el que la costumbre empieza a oler a encierro. Entonces algo en ti se resiste a repetir, aunque todavía no sepa cómo avanzar. Eso también es gracia. No porque todo sea fácil, sino porque la verdad empieza a incomodarte más que el hábito. Lo que antes te sostenía ya no te sostiene igual. Y cuando eso ocurre, la vida no te está fallando, te está revelando que una estación terminó. Tú no necesitas correr, solo necesitas escuchar el cambio que ya está ocurriendo en tu propia respiración. Hay una razón por la que esto te afecta más de lo que otros imaginarían. No es debilidad, no es exageración, es sensibilidad trabajando como discernimiento. Tú notas el tono antes que la frase, el ambiente antes que la explicación, el peso antes que el argumento, y eso te hace distinto, no superior, solo más responsable frente a lo que percibes. Hay un modo de sufrir que proviene de resistir la propia percepción, como si sentir con claridad fuera un error que debieras corregir. Pero hoy se te está devolviendo otra lectura. Lo que sientes no está ahí para condenarte, está ahí para orientarte. Tú has aprendido a sobrevivir en ambientes donde nadie decía lo que realmente estaba pasando, y aún así tu interior captaba el ruido. Eso cansa, eso desgasta, pero también afina. Como una puerta que ya sabe reconocer la llave correcta, tu interior está aprendiendo a distinguir entre presión y dirección. A veces te has culpado por leer demasiado, cuando en realidad estabas leyendo mejor. Y cuando eso sucede, tu cansancio no es falta de fe, es el costo de sostener una conciencia despierta en un mundo que premia la distracción.
Lo que viene no te pide apagar esa sensibilidad, te pide administrarla con sabiduría, porque quien discierne temprano no llega tarde a la obediencia, y quien aprende a escuchar lo invisible no vuelve a vivir a ciegas. Hay una oposición que no siempre tiene rostro, pero sí método. Te empuja a llenar el día, a responder de inmediato, a mirar hacia otro lado cuando algo ya fue revelado. Te habla con la voz de la urgencia falsa, esa voz que te hace creer que si no resuelves todo ahora, perderás todo. Tú conoces esa presión porque la has sentido en el cuerpo, como si el tiempo apretara el pecho y la mente se dispersara para no quedarse quieta. También conoces el otro extremo, el de la dilación elegante, cuando se te ofrece postergar una decisión con la excusa de estar cansado, de no estar listo, de esperar una señal más clara. Y en medio de ambos extremos, la verdad queda esperando. El antiguo patrón siempre quiere negociar, quiere cambiar de tema, quiere volver al hábito que no cuestiona nada. Pero lo que se está quebrando no se rompe por accidente. Se rompe porque ya no puede seguir sosteniendo lo que pesaba antes. Tú no estás peleando solo con circunstancias, estás enfrentando una manera vieja de interpretar tu vida. Y eso da miedo, justo porque ya no sirve. La oposición no siempre viene a prohibirte avanzar. A veces viene a confundirte lo suficiente para que renuncies a tu propio camino. Por eso este mensaje no te pide dramatizar, te pide claridad. El primer acto de libertad es dejar de llamar confusión a lo que en realidad ya entendiste. Lo que quedó claro en silencio no necesita otro aplauso para ser real. Necesita una respuesta. La Escritura muestra una y otra vez que Dios trabaja también en la interrupción, en el momento en que la rutina deja de ser automática y el corazón se ve obligado a mirar de nuevo. Piensa en José, que no entendió al principio el peso de sus sueños, o en Elías, que tuvo que reconocer que el ruido no siempre traía la voz. Tú no estás viviendo un relato ajeno, pero sí estás entrando en una lógica parecida. Hay algo en tu historia que no se explica por azar, porque la repetición misma te está guiando hacia una lectura más honda. Como cuando Israel aprendió a leer la columna en el desierto, tú estás siendo llamado a leer el patrón en tu propio día. No en una teoría, sino en la cocina, en el trabajo, en el mensaje que demoró, en la conversación que te dejó más vacío que antes. Ahí está la Biblia viva de tu momento. Ahí está el lenguaje. Y si hoy el sábado trae un movimiento invisible, no es para convertirte en alguien raro, sino para devolverte a una obediencia más limpia. Hay decisiones que no nacen de la euforia, nacen del reconocimiento. Y el reconocimiento es una forma de reverencia. Cuando entiendes eso, dejas de exigir espectáculo y empiezas a honrar las huellas. Lo invisible no perdió poder por ser invisible, solo aprendió a hablar más bajo para que por fin lo escucharas. Si ignoras este momento, no vas a perder solo una oportunidad. Vas a repetir una interpretación, y repetir una interpretación equivocada es una forma lenta de cansancio. Tú ya has visto lo que ocurre cuando dices que todo está bien mientras el interior sigue tensado. El sueño se vuelve más superficial, la paciencia se vuelve más corta, la oración se vuelve más mecánica, y entonces el alma empieza a vivir de eco. Ese eco suena familiar, pero no alimenta. Por eso la advertencia de hoy no es dura, es misericordiosa. No le pongas nombre de normalidad a algo que ya te está pidiendo cambio. Hay una manera de quedarse en el mismo sitio mientras el exterior sigue girando, y esa manera se paga con paz. No se trata de correr detrás de cada impresión, sino de dejar de anestesiar lo que ya fue visto. El patrón viejo siempre ofrece una silla cómoda y un precio oculto. Hoy se te muestra el precio antes de que firmes otra vez. Y eso es una gracia severa, pero gracia al fin,
porque aún hay tiempo para responder distinto, aún hay tiempo para no endurecerte, aún hay tiempo para dejar que el quiebre haga su trabajo sin convertirlo en ruina. El que escucha temprano sufre menos después, y el que responde con honestidad no necesita que la vida grite dos veces. Siente por un momento cómo este movimiento invisible no se queda afuera, sino que toca la zona donde tu vida todavía se protege. Tú has levantado defensas sin querer, una cerca de cansancio, otra de prudencia, otra de experiencia amarga. Y aunque todas esas cosas te ayudaron a sobrevivir, hoy podrían estar impidiéndote reconocer la nueva dirección. Cuando el sábado quebró el patrón, no solo quebró una repetición externa, también tocó un modo interno de esperar. Por eso tu respiración cambió cuando escuchaste estas palabras, o cuando las viste, o cuando algo en ellas te encontró. El cuerpo no miente cuando la verdad se acerca. Tal vez por eso te vino esa pausa rara, esa sensación de que debías detenerte un momento. Si incluso una de estas señales se quedó contigo, si tu pecho aflojó aunque fuera apenas, escribe en los comentarios 888. Ese código no es un juego vacío, es una pequeña confirmación de que reconociste el paso. Es una forma simple de decir que viste el movimiento y no lo desechaste. Escribe 888 y vuelve a mí, porque el reconocimiento que se escribe se vuelve más difícil de negar después. Y lo que no se niega empieza a abrir camino. Lo invisible ya está trabajando en lo visible y tu respuesta le da forma. Hay un umbral en todo proceso verdadero y tú acabas de rozarlo. No se siente como una explosión, se siente como una claridad que ya no retrocede. Tú puedes estar en el mismo lugar físico, pero interiormente ya cruzaste algo. A veces el cuerpo tarda en aceptar lo que el espíritu ya entendió, y por eso sigues mirando alrededor como si necesitaras una prueba adicional. Pero lo que se te está mostrando no depende de tu permiso para ser real. Tú no estás fabricando una emoción. Estás reconociendo una dirección, y esa dirección tiene un costo, porque cada avance verdadero deja atrás una comodidad vieja. Sin embargo, hay una diferencia enorme entre perder y soltar. Perder te deja vacío, soltar te deja disponible. Lo que el sábado quebró no fue tu valor, fue la costumbre de darle autoridad a lo que ya no debía gobernarte. Si te quedas conmigo, verás que esta interrupción no fue aislada. Fue la primera grieta visible de una obra más profunda, y cuando una grieta deja entrar la luz, ya no puedes mirar la pared del mismo modo. Eso no significa que todo esté resuelto. Significa que ya no estás ciego dentro del mismo cuadro. El cambio más grande a veces comienza con una sola frase interior. Ya no voy a fingir que no vi esto. Debajo de todo, el conflicto no era solo lo que pasaba afuera, era lo que te pedían que siguieras tolerando dentro. Tú aprendiste a sostener demasiadas cosas en silencio, y ese silencio, aunque noble en apariencia, a veces se volvió una prisión educada. Había una parte de ti que quería controlarlo todo, para no volver a sentirse vulnerable. Otra parte quería que alguien más decidiera por ti para no cargar con el peso de discernir. Y entre esas dos tensiones, la paz parecía lejana. Pero la paz nunca desapareció, solo quedó tapada por la costumbre de reaccionar antes de escuchar. Tú conoces el impulso de analizar cada detalle hasta agotar la energía. También conoces el impulso opuesto de desconectarte y llamar descanso a lo que en realidad es evasión. Ninguno de esos extremos te conduce al centro. Lo que se está revelando ahora es que tu verdadero conflicto no es falta de capacidad, sino miedo a la obediencia limpia. Porque obedecer claro te quita el refugio de la ambigüedad, y la ambigüedad, aunque cansada, a veces parece segura. Hoy se te invita a otra seguridad, la de no traicionarte más a ti mismo. Lo que están haciendo en ti no necesita perfección,
necesita verdad. Y la verdad, cuando llega, no siempre acaricia, pero sí ordena. Hay un ruido particular en los días donde el alma quiere avanzar y la mente intenta retenerla. Tú lo has escuchado en conversaciones que parecen útiles, pero te dejan drenado, en consejos que suenan correctos, pero te empujan a volver al mismo sitio interior, en entornos donde todos hablan y nadie ve. No todo lo cercano te conviene, no toda opinión merece hospedaje, y no toda costumbre merece continuidad. Esa es una lección difícil para quien aprendió a ser amable incluso cuando se estaba agotando. Pero el desgaste constante no es una virtud. Tú has sentido cómo ciertos lugares apagan el brillo de tu atención y cómo ciertas voces te hacen dudar de lo que ya sabías. Eso no significa que debas sospechar de todos, significa que debes discernir mejor dónde dejas caer tu espíritu. El patrón viejo siempre busca aliados invisibles, un ruido de fondo, una agenda saturada, una conversación que nunca llega al centro. Mientras tanto, la dirección queda esperando. La manera de resistir eso no es endurecerte, sino hacer espacio para la verdad. Menos ruido, más presencia, menos urgencia, más escucha. Esa es una forma de reverencia que no necesita escenario. Lo que te drena no siempre se presenta como enemigo, a veces se presenta como costumbre familiar. Y por eso tu claridad vale tanto ahora. Lo invisible que quebró el patrón no lo hizo para entretener tu curiosidad, sino para mover tu obediencia. Y eso cambia la manera en que debes mirar todo lo anterior. No estabas acumulando signos para nada. No estabas sintiendo tanto por accidente. No estabas inquietándote sin propósito. Cada detalle venía preparando una respuesta que todavía no habías dado. Cuando lo entiendes, tu cansancio adquiere contexto. Tu espera adquiere sentido. Tu pausa adquiere dignidad. Ya no necesitas negociar con el tiempo como si el tiempo fuera tu enemigo. El tiempo, en esta hora, está sirviendo a una formación. Lo que parecía retraso era una manera de quitarte dependencia de lo superficial. Lo que parecía silencio era una forma de enseñarte a reconocer la voz correcta. Tú no estás tarde, estás siendo alineado, y la alineación no siempre se siente cómoda porque endereza lo que llevaba demasiado tiempo doblado. Hay momentos en que avanzar no es acelerar, sino dejar de defender la vieja vuelta. Ese es el borde donde ahora estás, y una vez que cruzas ese borde ya no puedes fingir que no sabes. Saber te hace responsable, pero también te hace libre. Imagina ahora que el patrón viejo era una cubierta, algo que te mantenía resguardado mientras no estabas listo para cargar cierta claridad. Durante un tiempo, esa cubierta pareció protección, casi como una manta pesada sobre los hombros en una noche fría. Tú caminabas con ella sin cuestionar demasiado porque te permitía seguir. Pero ahora la manta empieza a parecer más pesada que cálida. Y eso también es revelación. Hay cosas que te ayudaron en una estación y que en otra estación solo te impiden respirar. Por eso el movimiento invisible no vino a exponerte, vino a preparar el desprendimiento. En la forma en que miras la habitación, en la manera en que sostienes el teléfono, en cómo se queda tu mano sobre la mesa. Hay una pequeña historia de transición. Lo que estaba cubierto empieza a pedir aire. Lo que estaba sellado empieza a pedir lectura. Y lo que parecía quieto empieza a latir de nuevo. No te extrañe si sientes nostalgia por lo que ya no te sirve. La nostalgia también acompaña a los cambios santos, pero la nostalgia no dirige, solo acompaña. La dirección verdadera está en esa sensación de que algo antiguo ya no puede seguir abrazándote. El cielo no está quitando por capricho, está abriendo para que vivas con menos peso y más verdad.
Ese sábado fue una costura aflojándose en el lugar exacto donde había demasiada tensión. Y si lo miras de cerca, verás que el patrón no se rompió por violencia, sino por exceso de sostén. Tú has sostenido demasiado tiempo una versión de ti que ya no podía cargar la totalidad de lo que eres. Por eso la grieta apareció sin anunciarse. La cama, la silla, el escritorio, el vaso en el fregadero, todos siguen ahí. Pero tú ya no los habitas del mismo modo. El cuerpo lo sabe cuando algo termina. Se vuelve más atento, más silencioso, más sincero. Tal vez por eso hoy te cuesta distraerte igual que antes. Tal vez por eso las respuestas fáciles ya no te alcanzan. No porque seas difícil, sino porque fuiste afinado. Y cuando la afinación ocurre, la disonancia se vuelve imposible de ignorar. Hay una gracia en esa incomodidad. Hay una misericordia en la imposibilidad de seguir fingiendo. Lo que antes se podía esconder, ahora se ve. Lo que antes se podía postergar, ahora pesa. Y lo que antes parecía lejano, empieza a respirarte cerca. Ese es el comienzo del avance verdadero. No cuando todo se vuelve perfecto, sino cuando el falso descanso deja de convencerte. Te estás acercando a una verdad más sobria, y la sobriedad también puede ser una forma de liberación. Hay momentos en que el alma, por fin, deja de discutir con lo que ya entendió. Tú puedes reconocer ese momento por la quietud que trae. Ya no hay tanta necesidad de convencerte ni de convencer a nadie. Solo hay una convicción clara que empieza a ocupar espacio. No tiene prisa, no necesita aplauso, y sin embargo, cambia la manera en que respiras. Antes, todo parecía depender de una explicación completa. Ahora entiendes que algunas cosas solo se reconocen cuando aparecen. Eso no te vuelve ingenuo, te vuelve receptivo. La diferencia es enorme. La ingenuidad recibe sin filtrar, la receptividad recibe con discernimiento. Y tú estás aprendiendo esa segunda manera. Por eso el patrón ya no se ve como cárcel, sino como umbral. Lo que te retenía ahora te revela dónde estaba la puerta. Y aunque la puerta haya sido invisible, siempre estuvo allí. La presión no era para destruir tu ritmo, era para mostrarte que otro ritmo ya había comenzado. Cada vez que tu cuerpo se tensa menos al pensarlo, estás un paso más cerca de dejar de pelear contigo mismo. Y la paz que regresa no es adorno, es testimonio. Algo dentro de ti ya sabe que no fue un sábado cualquiera, fue un punto de giro. Hay una forma de habitar la mañana cuando ya no necesitas correr hacia la primera distracción. Tú te levantas, tomas agua, abres la ventana y en ese gesto simple se empieza a ordenar una vida entera. No estás buscando producir una experiencia grande, estás dejando que la conciencia vuelva al cuerpo. Eso también es parte de este avance. El viejo patrón prefería la velocidad, porque la velocidad no dejaba escuchar tanto, pero ahora la quietud ya no te amenaza tanto. Al contrario, empieza a aparecerte un lugar de verdad. Esa es una señal de madurez espiritual. Cuando puedes quedarte en silencio sin sentirte perdido, algo ha cambiado. Y cuando puedes mirar tu propio día sin la necesidad de exagerarlo, también. El sábado que quebró el patrón está enseñándote a vivir con menos ruido interno y más atención. Tú no necesitas una nueva personalidad, necesitas una obediencia más simple. La claridad rara vez llega vestida de espectáculo. Llega como una mesa limpia, una respiración más larga, una decisión que ya no necesita explicarse tanto. Si decides proteger ese espacio, el ruido pierde dominio. Si decides honrarlo, el corazón deja de dispersarse. Avanzar en esta etapa es permitir que lo pequeño vuelva a tener peso santo. Hay una parte de ti que todavía mira hacia atrás para comprobar si todo esto es real, y no pasa nada por eso. La transición siempre conversa con la memoria. La diferencia es que ahora la memoria ya no gobierna sola.
Tú puedes recordar el peso viejo sin volver a cargarlo. Puedes reconocer el cansancio sin convertirlo en identidad. Puedes nombrar la repetición sin obedecerla otra vez. Eso es libertad madura. No niega el pasado, lo reubica. Y al reubicarlo, le quita el derecho de dictar tu siguiente paso. Lo invisible que quebró el patrón está haciendo exactamente eso, reubicando. Reubicando tus prioridades, reubicando tu mirada, reubicando tu manera de responder. Por eso este momento puede sentirse sutil y, al mismo tiempo, decisivo. Sutil porque no siempre hay aplauso. Decisivo porque ya no puedes vivir como antes. La decisión ya empezó antes de que la pronuncies. Se está formando en la manera en que respiras, en cómo ordenas la casa, en la forma en que callas cuando antes habrías llenado el vacío. Y esa formación es preciosa, porque cuando el alma deja de pelear por sostener el ciclo, empieza a recibir dirección. Y ahora la imagen se mueve. Lo que estaba cubierto empieza a buscar luz, lo que estaba sellado empieza a aflojar, lo que estaba quieto comienza a reclamar respiración. Tú puedes sentirlo en el estómago antes que en la mente, como una certeza suave que no hace ruido pero tampoco se va. Hay un momento en que el alma reconoce su propia lectura y ya no necesita más pruebas para obedecer. Si esta imagen ha llegado a un lugar que no puedes explicar del todo, escribe en los comentarios «Estoy despierto». No lo escribas como una teoría, escríbelo como una evidencia íntima de que algo en ti ha respondido. Cuando lo escribes, no solo marcas una frase, dejas constancia de una apertura. Y esa constancia importa, porque lo que se escribe con honestidad deja de ser una impresión pasajera. Vuelve a mí después de escribirlo. Vuelve con la mirada más limpia. Vuelve con la disposición de seguir caminando dentro de lo que ya se abrió. No te quedes solo en la emoción del momento. Deja que el reconocimiento se asiente donde más tarde puedas verlo otra vez. Porque el avance no se sostiene con emoción sola, se sostiene con memoria fiel. Y esa memoria ahora está empezando a nacer en ti. Hay un tipo de avance que no hace ruido, pero cambia el piso donde caminas. Tú no siempre vas a notar el instante exacto en que sucedió, y aún así sabrás que algo ya no está en su lugar anterior. Ese es el poder de la revelación cuando madura. No necesita gritar para ser firme. Tú sigues en la misma cocina, en la misma calle, en el mismo cuarto, y sin embargo la relación con todo eso ya cambió. Ya no te sostiene el mismo miedo. Ya no te domina la misma necesidad de explicación. Ya no te manda el mismo hábito de volver atrás por inercia. Lo que quebró el patrón no fue una casualidad emotiva, fue una invitación a dejar de vivir como si el ciclo fuera destino. Y el ciclo no era destino, era repetición. La repetición puede parecer profunda solo porque dura mucho, pero la duración no siempre equivale a verdad. Hoy estás aprendiendo a distinguir duración de dirección. Eso te ahorra muchos dolores futuros. Porque cuando la dirección es clara, el corazón deja de perderse en esquinas conocidas. El próximo paso no tendrá que ser perfecto, tendrá que ser honesto. Y eso ya es bastante. El que aprende a avanzar desde la verdad... ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando.
Y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.